Otra cosa, diputado Diego Chalper, el gobierno ayer finalmente dio a conocer detalles de su proyecto para regular y limitar un nuevo retiro del 10% de las AFP. Entre otras cosas, apunta a un mínimo de 35 UF para el retiro, un techo de 100 UF, no podrán optar autoridades políticas. Usted, por ejemplo, no podría retirar y tampoco quienes tengan cotización. No he retirado tampoco. ¿Y no lo va a hacer? No, yo soy de los que creen que, a ver, este tipo de alternativas tenemos que entenderla en un concepto que es clave, que es el concepto de necesidad, ¿ya? Y yo creo que el proyecto del gobierno lo que hace es instalar ese concepto. ¿A usted le gusta este proyecto del gobierno? Mire, acá tenemos que conciliar dos cosas que son fundamentales. Por un lado, tenemos que entender y empatizar que aquí hay sectores de clase media que no estaban habituados a funcionar sobre la base de transferencias del Estado, que habían adquirido un cierto nivel de seguridad por la vía de algún emprendimiento, del desarrollo de un empeño profesional, y que de un momento a otro se han visto en la angustia de tener altos niveles de endeudamiento y falta de liquidez. En este contexto es donde adquiere algo de racionalidad esta idea de un retiro único y excepcional de los fondos de pensiones. Pero en paralelo hay un consenso bastante transversal de que la prioridad uno de nuestro país es cómo aseguramos mejores pensiones para nuestros adultos mayores. Ya, pero con este proyecto no se aseguran mejores pensiones. Espérame, pero déjeme tratar de cerrar la idea. Cuando usted se da cuenta que el tema de las pensiones no es solamente una cuestión del adulto mayor en particular, sino que también del núcleo familiar y de la sociedad toda, uno tiene que ir buscando un equilibrio entre estas dos cosas. Entonces, ¿qué planteé yo desde el minuto uno, Gabriela? Y por eso me alegro que el gobierno haya tomado una acción más decidida y haya presentado un proyecto. Mire, permítame un espacio porque yo sé que mi votación en este tema ha generado mucha conversación. En el primer retiro la verdad es que todos confiamos, Gabriela, que la propuesta se iba a caer sola. Entonces se repitió este tema de la poca calidad técnica de la propuesta y el resultado, usted lo conoce, se terminó aprobando con una tremenda crisis para nuestro sector. Entonces yo creo que acá teníamos que ser un poquito más audaces y por eso en el segundo retiro yo advertí desde muy temprano que teníamos que activarnos, pues de otra manera el desenlace iba a ser el mismo. Y en ese sentido lo que provocamos fue un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional, entre cuales habían algunos que habían votado a favor del primer retiro. Nos reunimos con el ministro Briones y nos reunimos con el ministro Bonker. Le hicimos ver que era necesario tener una propuesta alternativa detrás de la cual se pudiera poner la coalición. Trabajamos junto a algunos académicos de la Universidad Católica un concepto que era un anticipo, que es bastante parecido a lo que está planteando hoy día el gobierno. O sea, más que un retiro universal, lo que hay es un anticipo para enfrentar una situación de falta de liquidez con cargo a un reintegro obligatorio. Eso era un poco lo que habíamos planteado. Entonces, obligación de reintegrar estos ahorros. Claro. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Que cuando hay una propuesta que políticamente y como política pública es una mala propuesta, no basta con denunciarlo. Aquí lo que hay que ser capaz, cuando uno advierte un cierto nivel de necesidad, es generar una alternativa. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Y que me gustaría poder decirlo, Gabriela. En la Comisión de Constitución lo que hicimos, votamos a favor de la idea de legislar, presentamos una indicación sustitutiva, rechazamos el proyecto Pamela Giles y la idea era revivir la indicación sustitutiva en la sala, de manera de que Chile Vamos pudiera ponerse detrás de eso. Pero esto no prosperó, y no prosperó porque no ocurrió lo que hoy día sí está haciendo el gobierno, que es poner la espalda del gobierno en una propuesta alternativa. Entonces, en resumen, lo que le quiero decir es lo siguiente. Yo a estas alturas, claro que me hago varias autocríticas, ¿no? Y quiero ser bien franco en eso. No es lo que yo hubiera querido la votación en la Cámara, pero al menos hay que tener la tranquilidad de que el gobierno se activó, de que esta propuesta le va a introducir cierta racionalidad al debate por la vía de entender que acá hay una situación contingente donde las transferencias del Estado no están siendo suficientes y no están llegando a ciertos sectores. Por eso es importante que aparezca este concepto de la necesidad, y ahí es tan importante que retiren solamente aquellos que tienen necesidad. Yo creo que introduce un elemento de tributación razonable el proyecto del gobierno, incorpora la idea del reintegro de los fondos, que a mí también me parece una cuestión importante. Perfecto. Y yo para cerrar mi idea, quisiera insistirle por este canal tan escuchado como es su programa, que el ministro Briones tiene el deber de explicarle a los chilenos cuáles son distintos grupos o públicos y en qué situación están. Porque ¿no llegó tarde esta propuesta del gobierno, diputado? Mira, a mí me habría gustado que llegue más temprano, pero yo estoy en onda de rescatar lo que se está haciendo, rescatar el liderazgo que ha tomado el gobierno y, muy importante, Gabriela, identifiquemos los distintos grupos. Por eso es bueno que los que somos empleados públicos y autoridades no podamos hacer retiro, pues, si no tenemos ninguna situación de necesidad. Entonces, el concepto de necesidad
yo creo que tiene que estar en el centro de esta conversación y pasar de una lógica de retiro a una lógica de anticipo, donde los chilenos anticipan su fondo, pero se hacen la idea, a través de distintos mecanismos, que para poder resguardar las pensiones que afectan a la persona, a su familia y también al Estado de Chile, vean mecanismos para poder reintegrarlo de acuerdo a sus posibilidades. El diputado Diego Chalper hablando esta mañana con nosotros. Muchas gracias por su tiempo.